Pues retomamos este escritorio local monográfico hablando de movilidad con Israel, con Félix, como siempre, de Burgos con Bici, de Andando Burgos, dos de los principales colectivos de movilidad de la ciudad que llevan muchos años trabajando, caminando, moviéndose por la ciudad y, como digo yo muchas veces, que algo saben de todo esto, aunque no sea más que por la experiencia. Nos habíamos quedado con muchos temas sobre la mesa, zonas de bajas emisiones, y yo quería poner de manifiesto el ámbito de la movilidad en su conjunto. Habéis hablado de que la movilidad no es tráfico, y yo soy súper pesado. Alguno, a lo mejor tú he coincidido menos contigo, tú a lo mejor ya me has oído alguna vez, pero siempre cuento las mismas anécdotas de abuelo Cebolleta. Hace muchos años, en un programa en directo, me llamó una mujer de la barriada Higuera, entonces, ahora de Los Ríos, preocupada porque había salido a la calle y se había tropezado a la salida del portal con una baldosa que había suelta, se había caído, se había hecho mucho daño, y entonces pedía al ayuntamiento por favor que arreglase las aceras porque le daba miedo salir a la calle. A mí ese mensaje me llamó mucho la atención, entendí la movilidad en ese mensaje, porque que un peatón, que un ciudadano, que un vecino nuestro tenga miedo de dar un paso fuera de su portal implica que no estamos haciendo bien la movilidad. Eso es movilidad. Movilidad es baldosas, movilidad son árboles, movilidad son bancos, carriles bici, circuitos peatonales en condiciones, todo es movilidad. Parece que nos centramos en el coche porque damos más ruido y somos más grandes, pero movilidad es todo. Y cuando habláis cada uno de vosotros, no tenemos por qué mencionar constantemente aceras o baldosas sueltas o carriles bici que resbalan, que podríamos hablar en algunos momentos del año, pero va todo incluido. Al final, de alguna manera, la movilidad es un concepto tremendamente amplio que no se resuelve poniendo coches en sitios. No, y es que la movilidad, además, la bondad de la movilidad, el paso de hablar solo de transporte a hablar de movilidad y en concreto de la sostenible es porque atendemos a las necesidades del ciudadano, de las personas. Entonces, hay que atender a su diversidad funcional, a su edad, a sus circunstancias sociales. Y pues igual que has dicho que esa persona tiene miedo porque puede tropezar, hay multitud de personas que no salen a la calle porque no tienen un banco para sentarse, y otras personas que tienen que cerrar constantemente su ventana de su vivienda porque tienen un ruido ensordecedor por el viario que existe debajo de su calle. Entonces es preocupante que cómo silenciamos y escondemos a determinadas estratos de la sociedad precisamente por un modelo de movilidad que llega a ser hostil en determinadas zonas de las ciudades y en determinados momentos del día. Entonces, la insistencia nuestra en el cambio de movilidad no es gratuita. Queremos atender a todas las necesidades de las personas y entendemos que las formas más amables para la ciudad y para las personas son las movilidades activas y las que atienden de una manera más coherente al interés general de la ciudadanía es el transporte colectivo, y tiene que estar complementado con los tipos de movilidad que defendemos. Esto, y perdona que continúe, significa que el coche no tenga que existir, ¿no? Insistimos constantemente, el coche es un elemento que existe, que utilizamos nosotros incluso, y que hoy por hoy no serían abordables determinadas distancias, que por otro lado también es perverso, ¿no? Porque hemos mecanizado la ciudad y la hemos hecho a semejanza de esa posibilidad técnica, ¿no? Pero no puede ser que todo el espacio público, gran parte del espacio público, gran parte de la ciudad, por tanto, esté dedicado exclusivamente a ese modelo de movilidad que, como repito, trae como consecuencia esas circunstancias sociales que son muy importantes. Has hablado de movilidad hostil, no es la primera vez que utilizas este término, incidiendo en que no es el conductor de un coche, el de una bicicleta, el de un patinete, el peatón que cruza por un lugar donde no hay un paso de cebra, el malvado de todo esto, sino el que reacciona ante un modelo de movilidad que a veces no deja más alternativas. Y hablando, perdóname, Félix, de miedos,
muchos ciclistas hablan del miedo a salir en bicicleta en una carretera. Ya ni entro en los patinetes, que es otra guerra donde la estabilidad en cuestión de cómo está el firme sería otra película. Pero supongo que os han llegado a vosotros compañeros del colectivo o gente que se acerca hasta el colectivo diciendo, pero ¿cómo me pedís que vaya en bici? Si cuando no viene un peatón y me dice que claro, que entramos en lugares hostiles, hemos hablado aquí alguna vez de ellos, porque no están bien ordenados, salgo a una calzada y me encuentro con otra movilidad que también parece que va contra mí. Yo voy a retomar, relacionado con esto, una de las ideas que ha lanzado Félix, ¿no? Que es que no somos muchas veces conscientes de hasta qué punto el urbanismo determina nuestra propia libertad, ¿no? Que tú piensas que eres libre porque puedes coger el coche, pero realmente si lo piensas, solo puedes coger el coche. O sea, si esas personas en las que está hablando no pueden salir de casa porque se sienten inseguras, es porque la ciudad solamente permite ese tipo de movilidad. O sea que realmente también si queremos favorecer la libertad de las personas, tienes que favorecer una diversidad de medios de transporte, ¿no? Y por otro lado, eso, relacionándolo con el tema de la movilidad ciclista y en concreto de la seguridad, claro, por supuesto, tú solamente vas a coger la bici si te sientes seguro para ir en bici. O sea, si vas a ir por calle Vitoria en ese ciclocarril de casi 5 metros de ancho, que aunque tú vayas por el centro del carril te van a seguir adelantando de mala manera, o sea, te desestabilizas y te sientes completamente inseguro. Compartiendo, perdóname, ese ciclocarril con la bicicleta será de los vehículos más frágiles que puede haber en una ciudad, el vehículo más hostil que podría existir en una ciudad en cuanto a tamaño es el autobús. Ese carril es para vosotros dos, juntitos. Sí, pero además eso, autobuses, coches y que van a gran velocidad precisamente porque el urbanismo permite ir a gran velocidad. O sea, una bicicleta puede ir perfectamente por una calle de un único sentido y un único carril compartiendo el espacio, porque vas a ir por el centro, no te van a poder adelantar de ninguna manera y es perfectamente posible compartir el espacio en unas determinadas circunstancias. Pero eso, si te meten por una avenida de 2-3 carriles en el que a cada coche va más rápido, porque precisamente el urbanismo está pensado para eso, o sea, solamente hay que pensar que el ancho que se pide para las autovías es 3,5 metros por carril. Y es el ancho que tenemos ahora mismo en las calzadas de Burgos. O sea, tenemos anchos de vías en los que podríamos circular a 120 kilómetros por hora. Entonces, si la propia infraestructura favorece que vayamos a más velocidad, va a ir en detrimento de otras formas de movilidad, en bicicleta, andando, o eso, si ya el propio espacio urbano está pensado para los coches, incluso ni si te pasa por la cabeza que puedes coger el transporte público, ¿no? Es que este es un debate interesante. Quería ahondar un poco en la idea del miedo. Es cierto que el usuario en bicicleta tiene miedo ante los vehículos que son pues 20 veces más grandes que ellos y de masa también, ¿no? Pero ese miedo no se puede trasladar al espacio público, al espacio peatonal. Y sí que es cierto que también hay ciudadanos que van a pie que están teniendo miedo de los vehículos cada vez más que están en el espacio peatonal. Esto es una realidad. Pero es una realidad que viene dada porque no trabajamos precisamente el reparto del espacio público. No trabajamos el reparto sensato y no nos hemos tomado en serio ni la bicicleta ni la movilidad peatonal. Y hemos metido las infraestructuras ciclistas en el espacio eminentemente peatonal. Este es el problema. Y el diseño genera un comportamiento. Y quien está invitando a que haya conflicto entre unos ciudadanos y otros es el diseño. Y quien diseña ha de ser responsable. No digo el que hace el plano, ¿no? Digo, en general, la administración ha de ser responsable de eso. Y sabemos que hay formas de corregir esto. Pero es que el año pasado hemos hecho infraestructura en acera. El año pasado en Burgos, en 2021, hemos hecho infraestructura en acera. Las aceras bici hablábamos antes de un plan de movilidad. Claro, hablábamos de un plan de movilidad que es un brindis al sol. El plan de movilidad también decía que hay que huir de ese modelo y aquí también coincidéis los dos. Este no es el modelo ni de forma provisional, que es lo que se está jugando, ¿no? Primero es provisional, luego presumimos de ello como 1 kilómetros de carril bici y lo que tenemos es sobre la misma superficie, a la misma altura, a los ciclistas metidos legalmente en las aceras, ¿no? Totalmente. Sí, el problema es de la propia concepción que tenemos de la ciudad, ¿no? Que luego, además, curiosamente, hasta si hablamos desde un punto de vista de tráfico de coches, si favoreces otros medios de movilidad, precisamente lo que favoreces es que el tráfico sea más fluido. Porque solamente hay que pensar que en una ciudad el número de habitantes va a ser el mismo. O
sea, Burgos no va a crecer porque hagamos más o menos carriles bici. Pero si hacemos carriles bici, lo que vas a hacer es que parte de la ciudadanía que está cogiendo el coche vaya a coger la bici. Y una bici ocupa mucho menos espacio que un coche. ¿Y eso qué significa? Que va a haber menos tráfico. O sea, un carril bici va a conseguir mover a muchas más personas por unidad de tiempo que coches, simplemente porque ocupan menos espacio. Lo que curiosamente favorece el transporte en coche. O sea, que es casi hasta una contradicción. Lo que pasa es que seguimos en esa concepción que parece de sentido común, ¿no? De si hay más tráfico, pues necesitamos más espacio para los coches. Y al final lo que demuestra el empirismo es que es lo contrario, ¿no? Sí. A estas charlas hay que venir, y esto se lo digo a la gente que está de otro lado, con ganas de cambiar un poco el chip. Y voy a poner un ejemplo práctico, ahora me van a comer todos, pero está forzado, ¿vale? Yo suelo conducir coches. Me da que Israel va en bicicleta y a Félix me parece que le gusta ir caminando. Y yo digo, joder, es que entre ensanchar aceras para los peatones y poner aparcamientos para bicicletas me están quitando el sitio para mi coche. Yo creo que Dale. Lo que hay que pensar es lo que quiero que veáis es la respuesta. Yo sobre todo lo que te diría es, te están dando la posibilidad de coger un coche, ir andando, coger la bici. O sea, cosa que antes no puedes. O sea, antes no tienes esa posibilidad de elegir y ahora mismo te están dando esa posibilidad. Yo me esperaba, perdona, yo me esperaba la primera respuesta de el sitio no es tuyo. Esa es una, que es espacio público y se puede gestionar de muchas maneras. Y luego, lo que a ti te parece que te están detrayendo, resulta que es que estamos llegando a la conclusión de que te habían dado de más. Es así, el reparto estaba dado para ti, no para ti, sino para el vehículo, que es una propiedad privada, no nos olvidemos. Históricamente te han dado más espacio a ti. Entonces, te están invitando a ir de otra manera, a hacer una vida más amable en la ciudad y tendrás que entender que el espacio se reparte de manera más justa de esta forma. De hecho, nosotros, mira, esto es un aspecto positivo. Creo que hemos contribuido, también evidentemente Burgos con Bici, a que los aparcabicis vayan por fin a calzada. Es una cosa que desde esa mentalidad, esa cultura que tenemos de espacio para el coche, no entendemos. Pero es que donde no debe de ir es en la acera. Fíjate, otro aspecto positivo, y que nos atribuimos el éxito, ¿no? La crítica que hicimos a tiempo a la hora de disponer los puntos de recarga eléctrica que se están ejecutando ya en estos momentos, 11 o 12 puntos en la ciudad, y van a poner el armario del soporte eléctrico en acera. Bueno, pues conseguimos a través de una crítica a tiempo que se repensara y había posibilidad técnica, como estamos viendo, de que se introdujeran en el espacio de aparcamiento. Bueno, pues le felicitamos en ese sentido en las dos cuestiones al ayuntamiento. Sí que hay buenas intenciones, pero siempre hemos criticado que de manera deslavazada. Pero hilándolo con lo que estabas diciendo, me parece que es una forma de interpretar el espacio público más coherente, más justa y que anima a utilizar a los usuarios de bicicleta más la bicicleta, al aparcar, a tener posibilidad de aparcamiento, que no vaya ni un árbol ni a una farola, que todavía sigue existiendo esa realidad, porque todavía pues, no hay una dotación equilibrada de aparcamiento en condiciones, ¿no? Pero evidentemente de esa forma pues, la acera podrá estar más ordenada y absorber una función que es la que tiene que tener, que no solo es, por cierto, de circulación peatonal, sino de encuentro y de estancias y posibilidad social, ¿no? Que también está mermado por otra serie de obstáculos que han ido apareciendo en los últimos años, ¿no? Pues el desorden de la colocación de anuncios para publicitar un producto de un comercio, a elementos de decoración que podremos discutir de una manera más concreta, hasta la disposición inaceptable de algunas terrazas. Ya veremos a ver cuándo se ordena de verdad. Precisamente el alcalde ha dicho que está ya trabajando en esa ordenanza nueva.
vamos a una ordenanza por legislatura asociada a las terrazas, porque creo que esta es la tercera o la cuarta en las 4 últimas legislaturas, que se ha parado con el tema de la pandemia, que en teoría hasta diciembre se permiten estas terrazas extendidas, extrañas, que también han venido bien, hemos hablado alguna otra ocasión, para descubrir que se pueden eliminar espacios de aparcamiento y se puede utilizar de otra manera ese espacio público. Pero en principio, a lo mejor hasta final de año, pues todavía tenemos que dar alguna vuelta a esa ordenanza, pero bueno, vamos viendo cositas también. Bueno, se van prolongando sin tener muy claro cuáles son las fechas ni por qué, pero se va prolongando, se va prolongando. El problema de que se prolongando, si tú tienes claro que en el momento fin de esa prolongación empiezan una serie de normas atendiendo a una ordenanza, pues bueno, no aceptamos barco, ¿no? Pero es que vemos que se están asentando cosas que se querían corregir antes de la pandemia. Este es el problema. Antes de la pandemia ya venían dándose situaciones que no eran pertinentes en el espacio peatonal. Y por eso se justificó hacer una nueva ordenanza que nacía con el espíritu de que había que preservar el interés general de todos los ciudadanos. Lo lanzaba el Partido Popular, es decir, la anterior legislatura. Viene la pandemia, entendemos que hay una situación excepcional y se ordena vía decreto. A medida de que modificaban las condiciones sanitarias, pues se iban introduciendo mejoras y todos lo entendimos. Si nosotros no dijimos nada durante un periodo prolongado de tiempo, entendíamos la problemática, entendíamos que tenían que salir adelante los negocios, entendíamos que la gente tenía que usar, pero estamos viendo que se están asentando una serie de condiciones que que ya eran criticadas. Entonces, pues, veremos a ver qué corregimos. Y nosotros lo que hemos dicho es que la base fundamental de la ordenanza y el espíritu que querían hacer con la aprobación inicial de 2019 es la que tenía que seguir prevaleciendo a partir de 2023 en este caso. En relación con los aparcabicis, que se han ido poniendo en calzada, al final son vehículos, lógicamente un vehículo donde aparca es en calzada de momento. Es verdad que yo siempre digo, ostras, tenemos gestores en los ayuntamientos, donde toque, que lo que tienen que hacer es escuchar la voluntad de su ciudad y actuar y no imponer. Una parte del trabajo que tenéis en los distintos colectivos que cada uno representáis es precisamente también hablarle a la gente, contar, porque muchas veces, incluso seguramente, algún usuario, algún simpatizante de Burgos con bici, le parecía hasta normal que los aparcamientos de bicicletas estuvieran en la acera. Es decir, que incluso gente que es habitual usuario de la bicicleta y que a lo mejor era consciente de que no tenía que ir por la acera con bicicleta, pero dice, bueno, pero el aparcamiento sí. Es decir, que también existe un poco esa tarea de divulgación al conjunto de la ciudad, más allá de lógicamente, al político, que es al que se le pueden exigir medidas reales, ¿no? Pero, en fin, conseguir que nuestros semejantes pues abramos un poco también la mente. No, está claro, por ejemplo, los aparcamientos en calzada eran Tampoco absolutamente... es como un ejemplo, pero seguro que sí, hay más pero bueno, cosas, además es que lo quiero comentar porque creo que son mejorables, ¿no? Y además yo creo que ya parten con errores que ya se sabía que iban a suceder, ¿no? Se han puesto aparcamientos en calzada, que está fenomenal, porque si somos vehículos, con todas las consecuencias, ocupando el espacio que ocupan los vehículos. Pero realmente lo que ya sabíamos de otras ciudades y otras experiencias que hay por todo el mundo es que los aparcamientos de bicicletas tienen que estar repartidos a lo largo de la calle. No nos vale con que tengamos 12 aparcamientos de bicicletas en un punto de la calle y que todo el resto de la calle esté sin aparcamientos. O sea, lo que sabemos es que las bicicletas, con la versatilidad que tienen, se tiende a aparcar delante de la puerta donde tú vas a ir. No vas a ir 100 metros más allá a aparcar justo en el aparcamiento de bicicletas. Y esto ya lo sabían, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Lo sabían desde hace años y como han ido instalando los aparcamientos de bicicletas son a lo largo de toda la calle. Y tienes 4 aparcamientos aquí, otros 4 aquí, otros 4 aquí, pero no solamente 12 aparcamientos como están ahora concentrados en un solo punto. De hecho, ahora mismo todos los ciudadanos que nos estén escuchando seguro que son conscientes de que han puesto esos aparcamientos y en la mayor parte de las ocasiones ves 1, 2 bicis, a pesar de que hay 12 espacios para ello. Entonces, sabemos que se podían haber hecho de una mejor forma. ¿Qué dice la ordenanza con respecto a los aparcamientos de bicicletas? Pues ahora Te digo porque, como un ejemplo, en el caso de las motos, la ordenanza dice, las motos tienen que aparcar en los espacios reservados para el aparcamiento de moto. Si no hay uno cerca,
pueden aparcar en los Vale, espacios de los coches. En ese sentido, Y sin interrumpir mucho, sin molestar mucho, viene a en decir. ese sentido, la ordenanza lo que dice es que sí que tiene que aparcarse las bicicletas en el aparcamiento, pero sí que se pueden aparcar también en el resto del mobiliario urbano. Eso sí que... En bancos, creo. En bancos no, es es que yo sé que verdad, hubo en un bancos no, borrador de las pero en diferentes farolas, ordenanzas que en hemos farolas usado. y señales sí que se puede aparcar. Es que hubo un borrador de ordenanza que Sobre prohibía todo eso. ante en la su momento, situación de la carencia Sobre todo de en infraestructura. eso es, en carencia de infraestructura Pero bueno, sí, de aparcamiento en los alrededores, se puede aparcar en mobiliario urbano que no esté destinado a eso, a sentarse o... Pero en una situación que en teoría debiera ser excepcional, es decir, en caso de que se... No, pero claro, si ponemos pocos o los repartimos mal, pues al final es un poco como lo que hemos hablado a veces de los pasos de peatones por donde no toca. Si ponemos un paso de peatón haciendo que alguien dé un giro para llegar al paso de peatón, ¿qué hace la gente? Pues cruza recto. Si llego con mi bici... ¿Y qué es lo que se vayan a hacer cuando ocurre eso? Que nos ponen vallas para que no tomemos el camino natural, que sería ir recto, ¿no? Y nos hacen dar una vuelta absoluta en vez de reducir la velocidad de los coches y cambiar el diseño. Claro, cambiar el diseño, simplemente cambiar el diseño para que los coches vayan más despacio y pacificar esa zona que puede ser conflictiva. De repente lo que obligas al peatón es dar o incluso el ciclista, ¿no? Aquí en Avenida de la Paz lo tenemos, para evitar que la gente continúe absolutamente recto, ponen vallas en las esquinas para que la gente esté obligada a dar esa vuelta para, se supone, que protegerlos. Pero La eso Avenida de la será... Paz, ya que pones este ejemplo, yo la pongo siempre como un catálogo. Si alguien quiere saber cómo no hacer la movilidad de Burgos, que dé una vuelta a esta avenida en todo su conjunto. Donde están los semáforos colocados de cara a los coches, los mupis publicitarios tapando pasos de cebra. O sea, elige todo lo que quieras. El mobiliario que comentaba Félix, en la Avenida de la Paz están las farolas alineadas en una posición y a medio metro están los árboles. En vez de haberlos puesto en el mismo sitio, cuando realmente estás perdiendo espacio peatonal o esta acera bici que podía ser más ancha, que tiene muchos conflictos entre los ciclistas, realmente estás perdiendo medio metro aproximadamente de espacio para caminar, porque no se han parado a pensar que el árbol y la farola podían estar alineadas en el mismo lugar. Entonces... Bueno, lo que está claro es que al fin, eso también, bueno, la linealidad también se pone en cuestión desde puntos de vista de diseño más moderno, siempre y cuando se puede jugar con el espacio. El problema es que tenemos constreñido el espacio peatonal, precisamente por ese reparto que comentábamos anteriormente. Cuando tú tienes la mayoría de reparto al coche... Y nos pone a pelear entre los peatones y ciclistas. Las franjas que quedan a los laterales, lo más pegado a los repartís, ¿no? o lo repartís, y por eso se inventan las linealidades de arbolado, de luminarias, etcétera, ¿no? Encontramos ejemplos de... Mira, a mí el bulevar me gusta en la disposición del arbolado, porque es aleatorio, tenemos espacio y al final estás generando un espacio paseo-jardín en determinadas zonas, ¿no? Porque ha roto esa linealidad. Podremos estar más de acuerdo en algunos puntos, en alguna cuestión, pero rompe esa linealidad de arbolado, ¿no? Pero porque también tiene más espacio, ¿no? La estética iría en un segundo bloque. Primero la funcionalidad, allá donde podamos, juguemos, y donde no... Efectivamente. Pero lo que no rompe el bulevar, por ejemplo, es con la linealidad de los carriles para coches. Claro. Que ahora hay muchas ciudades en España que están empezando a romper con ello, que para prevenir esas grandes velocidades de los coches, lo que hacen es que dentro de una misma vía te tengas que hacer pequeños giros. Para hacer pequeños giros que no son más que 30 centímetros hacia un lado o hacia otro, porque el propio bordillo te lo impide, hace que vayas más despacio. Sí. Realmente la comodidad para un vehículo es exactamente la misma, porque tú vas a seguir yendo sentado, pero vas a evitar que esos coches vayan tan rápido. El bulevar, que tiene sus detractores, tiene gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero ya sabéis que va a evolucionar, que se están estudiando los giros a la izquierda, en algunos puntos. Involucionar, quieres decir, ¿no? Llámalo como quieras. A mí, yo siempre he sido muy defensor de las vías en las que solo se sale hacia la derecha. Creo que a nivel de flujo fluye mucho mejor. Y creo que también, cuantos menos cruces evites, menos riesgos para todo el mundo. Pero es una opinión que seguramente los que manejáis más el ámbito de la movilidad, los que miráis mucho esto en otras ciudades, porque a mí me sorprende cuando has hablado, por ejemplo, del ejemplo Valencia, digo, ¿dónde están nuestros políticos? Que miran, mira, en todas las ciudades ponen una cosita con el nombre de la ciudad, vamos a hacer aquí otro, que somos súper chulos. Y luego, para hacer cosas como esta, no se te ocurre mirar, por no hacer algo que ya está fracasando en otro sitio, digo, bueno, pues vamos a aprovecharnos del fracaso de los demás. En el caso del bulevar, ahora voy contigo, que conozco más tu opinión, pero desde Burgos con Bici
¿Cómo veis estas involuciones, evoluciones, revoluciones, no sé ya cómo llamarlo? Bueno, sí, pues exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo creo que se sigue pensando, o sea, intentando apelar al sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Y pensamos que por girar a la izquierda vamos a llegar más rápido, pero realmente lo que vamos a hacer es empeorar el tráfico. Realmente hay paradojas en tráfico que dicen que cuanto más fácil sea el tráfico, realmente el flujo es peor, porque más gente va a utilizar ese, pues en este caso ese giro, va a impedir que la fila contraria va a estar en movimiento a la vez que tú, por ejemplo, entonces vas a tener más tiempo de espera en el semáforo. Y por ejemplo, algunas de las rotondas que se plantean para el bulevar pues son completamente contrarias a la movilidad ciclista y a la movilidad peatonal, porque precisamente lo que hacen es evitar que el camino natural del ciclista o del peatón, que es lineal, continúe siendo lineal, de manera que vas a tener que hacer varios giros para continuar una calle que es lineal. Cuando el coche realmente, o sea, ¿qué más te da si vas sentado? ¿Qué más te da dar una vuelta y girar a la izquierda? Que realmente no estás cansándote por hacer esa vuelta, ¿no? Ni te mojas cuando llueve, ni nada de te esto. mojas ni nada de eso. Dale con el bulevar. Nosotros insistimos en que, primero, el objeto del bulevar nace con un espíritu de vía moderna, no nace con un espíritu de resolver tráfico. Y luego se da la paradoja de que si tan molesto es, ¿por qué tiene tanto índice de tráfico diario, ¿no? Y lo curioso además es que a pesar de tener un carril para coche por sentido, todos los días mueve miles de vehículos en lo que se llama técnicamente nivel de servicio pues aceptable, ¿no? Es decir, que no hay retenciones apenas y todo para el coche en principio funciona, salvo horas puntuales y en tramos concretos, funciona razonablemente bien. Y se construye con la idea precisamente, otra vez ahondamos en el reparto equilibrado del espacio público. No vean ustedes que aquí hay un carril bus ineficiente, vean que hay un carril reservado para el transporte público y cada vez que pasa un transporte público tiene una capacidad de mover a 70 personas en 12 metros. Eso es lo que hay que ver. Y que mañana, si es que se construye más ciudad, ese carril bus va a ser estrictamente necesario. Porque aunque incrementemos ahora la posibilidad de utilizar los dos... Por cierto, si se facilita el giro a la izquierda, precisamente para no colapsar a los que van en recto, hay que dotar de más tiempo semafórico para facilitar... Es lo que explicaba él, rompemos el flujo. Derecha. ¿Pero a costa de quién? A costa del tiempo semafórico del peatón. Y no te quepa la menor duda, esto es así. O sea, la ingeniería de tráfico te dice lo residual para el peatón. Esto es así, si no, no esperaríamos tanto tiempo, por ejemplo, en la Avenida Cantabria. Tiempo de espera y escaso tiempo de paso. Yo el bulevar lo he visto siempre como una vía moderna, muy alejada de lo que ha sido Burgos, muy aceptada a lo mejor en otras ciudades, pero no en Burgos. Y yo siempre he pensado, soy muy ingenuo, no sé si el pensamiento era positivo o negativo, igual ahora me corregís, que lo práctico para el bulevar era que fueran cambiando las calles aledañas, que se fueran cambiando flujos de tráfico, que hubiera vías de un único carril, de un único sentido. Luego ya el carril incluso se podría reutilizar. Hay zonas, sobre todo en la zona de celofán, con un carril por cada sentido, que podrían estar expuestos perfectamente, uno de subida y otro de bajada, y ganaríamos espacio para peatones, carriles bici, para que los niños jugasen partidos de fútbol, porque no harían falta todos esos carriles enormes para los vehículos. Y siempre he pensado que quizás el bulevar nos haría eso, que pudiéramos tener un carril de subida, otro de bajada, uno de subida, y que el flujo del resto de las calles adyacentes pudieran ir cambiando esa movilidad. No sé si era un sueño, una entelequia, algo que también sería erróneo porque la ciudad ya es como es. Hay que hacer muchas cosas, Óscar. Es que para Elena, el problema es pensar que porque tú tienes problemas con el coche o supuestos problemas, ¿cuántas décadas llevamos de resolver esos problemas sin llegar a resolverles? Porque retroalimenta. Atrae a medida que atrae que es favorable al coche, atrae más coche. Ojo, no significa que haya en determinados puntos de la ciudad que haya que intervenir para favorecer situaciones que con un mejor diseño pues tampoco incrementarían del todo el tráfico. Pero esto hay que estudiarlo escrupulosamente. Pero paralelamente a estudiar los porqués de que va el coche por el bulevar, hay que introducir parámetros como, oiga,
Si es que tenemos 3 coches en línea del bulevar, o sea, 3 colegios en línea del bulevar, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde tenemos problemas. ¿Qué porcentaje representa sobre el total de los coches que van por el bulevar? Pues mira, representa un 10 o un 15, yo qué sé, un 12. ¿Se puede modificar la movilidad de los centros escolares para reducir ese 12% a un 7? Sí. ¿Cómo? Haciendo esto. Hay que trabajarlo paralelamente. Más. Parte del tráfico que va por el bulevar, ¿hacia dónde se dirige? Hacia los polígonos del este de la ciudad. Bien, ¿se puede trabajar los planes de transporte al trabajo en los polígonos? Oiga, pero si ese polígono está al lado de la ciudad, ¿se puede ir de otra manera? Sí. ¿Se hace? No. ¿Por qué? Nadie ha empezado a hacerlo. ¿Vale? Entonces hay que introducir esos aspectos, esas herramientas técnicas que te permiten analizar la movilidad al trabajo, la movilidad que llamamos obligada, y entonces pues igual de repente nos encontramos con que se ha reducido drásticamente el tráfico en el bulevar. Luego pasaríamos de pensar que nos falta infraestructura para el coche en el bulevar a pensar, oiga, podemos repartirlo y además es una vía que es amable para pasear tranquilamente y sin tanto ruido y sin tanta contaminación. Es decir, orientar la movilidad a centros tractores, por decirlo así, más que allá a las vías. Y trabajar sobre la demanda de movilidad, no sobre la oferta. Si es que llevamos décadas trabajando sobre la oferta de infraestructura. O sea, los propios trabajadores, por ejemplo, en el caso de los polígonos, están demandando carriles bici para poder ir a trabajar en bicicleta. O sea, la Asociación de Empresarios de Villalón-Quéjar constantemente, me parece que esta semana también ha sacado, ¿no?, que los trabajadores demandan carriles bici para poder llegar hasta el polígono de Villalón-Quéjar, y es un polígono mucho más alejado que el propio polígono este, que está al lado de Gamonal y que está al lado de gran parte de la población que trabaja allí. De todas formas, con algo de seguridad tendríamos ya las vías, es decir, no sería necesario tampoco, para ir abriendo boca, digo. Sí, bueno, curiosamente en Gamonal, que es la zona más poblada de Burgos, es la zona que menos movilidad ciclista puede acoger porque no hay carriles bici. O sea, las principales avenidas, que es donde debería haber carriles bici, no existen. No hay en calle Vitoria, no hay en Derechos Humanos, no hay en Avenida Constitución. Voy a hacer una pausa, perdóname, que ya veo que está Félix cargando. Tengo que hacer una pausa, nos quedan las zonas de bajas emisiones, que no se me olvide. Como va a ser el último programa y la próxima vez que nos veamos puede ser ya septiembre, iremos muy pillados para la Semana de la Movilidad, entonces quería que hiciéramos algún avance. A ver si no le pilla el toro este año al ayuntamiento. Si lo decimos un poco pronto, a lo mejor tenemos algo de suerte. 4 minutitos y volvemos enseguida.